El Tribunal Constitucional. Augusto, adelante. Gracias, Claudia. Le damos la bienvenida a Aníbal Quiroga, abogado y constitucionalista, para conversar sobre un tema que debe preocuparnos a todos, que es el Tribunal Constitucional. Doctor Quiroga, bienvenido. Es importante, sobre todo en el contexto político actual, en el que tenemos un gobierno con ciertas insinuaciones chavistas de perpetuación en el poder y demás, que necesitan un contrapeso contundente de parte del máximo tribunal, que es el TC. Ahora debilitado, debe preocuparnos para una democracia saludable. Sin duda, ¿no? El Tribunal Constitucional, que tuvo su partida de nacimiento en la Constitución del 79, es un instrumento importante para el control constitucional y para el contrapeso de los poderes, y es una institución que ha ganado su propia ubicación en la democracia peruana y que debe existir fortalecido, debidamente fortalecido. El problema es que el mandato de los magistrados es de 5 años y a diciembre del año pasado hay 6 de los 7 magistrados con mandato vencido. Y lo que dice la ley orgánica es que mientras no se les reemplace, continúan en su cargo, pero eso es una decisión transitoria, no es para que sea permanente. Lo permanente es que los magistrados sean elegidos por el Congreso por un periodo de 5 años y en tanto eso ocurra, pues la institución no puede paralizarse y pueden caminar, pero lo que no se puede hacer es que por la vía de la provisionalidad se complete otro mandato o se alargue el mandato o se termine vulnerando la Constitución y haciendo que lo transitorio se convierta en permanente, ¿no? Hay dos ejemplos muy simples. Cuando a una persona le reemplaza a alguien, le reemplaza pues por un momento corto. Si el reemplazo es permanente ya no es un reemplazo, ya es una designación indebida. El caso del presidente de la República, el presidente cuando se ausenta es reemplazado por el vicepresidente, pero nadie podría imaginar que el presidente se ausente pues un año y que aunque legalmente el vicepresidente le puede reemplazar, va a estar un año en el mandato, ¿no? Porque eso no es lo que dice la Constitución. Entonces, en este caso es un llamado de atención al Congreso, que tiene que elegir a 6 de los 7 magistrados, al defensor del pueblo y a los directores del BCR. Urbiola se queda, ¿no? El doctor Urbiola recién tiene un año nombrado y por lo tanto tiene que completar 4 años más. Pero los otros 6 tienen el mandato vencido y el Congreso tendría que nombrarlos, porque si no van a entrar en una crisis de legitimidad importante que va a terminar afectando la propia estructura del tribunal y su aporte a la democracia peruana, ¿no? a la institucionalidad del país. El magistrado Ricardo Beaumont renunció y de una manera bastante desleal acusó de ciertas cosas al tribunal y trató de quedar él como la máxima figura. ¿Usted qué piensa al respecto? Bastante desleal de su parte. Digamos, la parte personal no la puedo calificar, eso lo verá cada uno de los televidentes. Yo creo que la renuncia es una cosa importante porque llama la atención al Congreso de la República, porque, digamos, no puede pasarse pues un año, 2 años. Hay un magistrado con más de 3 años de mandato vencido. Prácticamente va a cumplir otro mandato más por la vía indirecta. La Constitución señala que nadie puede lograr por vía indirecta lo que se prohíbe directamente, ¿no? Entonces, si el mandato de 5 años no puede estar 8, pues porque en ese caso se está claramente haciendo una infracción a la Constitución. Pero la renuncia del doctor Beaumont, que no es la primera que se da, en su momento la doctora Adela de Reboredo también renunció cuando no fue reemplazada, a pesar que la ley le permite continuar en el cargo, es un tema que desde el punto de vista democrático le prestigia a él y que llama la atención al Congreso para que se proceda de inmediato a nombrar a buenos magistrados, a buenos juristas, que le den al tribunal pues la prestancia que tuvo en su momento y que recupere esa legitimidad que hoy día puede estar perdiendo. Legalmente ellos pueden continuar. Hay quien ha sostenido que sus resoluciones son nulas, eso no es verdad, eso... No son nulas, tienen quórum aún. Eso es pecar de ignorancia, ¿no? Inclusive hay un expresidente del tribunal que ha dicho esto cuando él mismo estuvo con el mandato vencido firmando sentencias. Pero el punto importante es el siguiente, ¿no? El Congreso tiene que abocarse a hacer el proceso de invitación, que es como señala la ley que tiene que hacerse ahora, para que juntándose 87 congresistas se proceda a la elección de los mejores magistrados que puedan reemplazar a los que ya están con mandato vencido, porque los magistrados del tribunal solo están 5 años, no pueden ser reelegidos, sino dejando un periodo, y no pueden extender su mandato más allá de 5 años a riesgo de que se viole la Constitución cuando esto se hace permanente. Es decir, si el tribunal entra en una especie de ayornamiento con el gobierno y dice, bueno, nosotros vamos a estar tranquilos, no te vamos a molestar, pero no nos cambies, entonces estamos en una situación complicada institucionalmente. Yo creo que lo democrático y lo correcto es que en esta legislatura que vence en junio, ¿no es cierto?, se proceda ya a la elección. Pero urgente. Tendría que hacerse de inmediato. Entiendo que es una prioridad. Es una prioridad y el gobierno lo sabe y el Congreso también. ¿O le interesa al gobierno mantener adormecido al Tribunal Constitucional
para que no incomode quizás algunas gestiones que ya son evidentes, como la reelección conyugal, como la han llamado, encarnada en la postulación de Nadine Heredia el 2016? Bueno, es una regla de la ciencia política, y acá y en cualquier país del mundo, que al poder no le gusta el control, al poder no le gusta ser controlado. Pero la democracia justamente implica controles interinstitucionales para justamente poder tener un equilibrio. Pero sin duda alguna, desde el punto de vista de quien gobierna, no le gustan los controles. Y siempre van a protestar por eso. El Parlamento controla al presidente, el presidente controla al Parlamento, el Poder Judicial controla a la administración pública, y el Tribunal Constitucional es una pieza importante en este equilibrio de poderes. Sin duda alguna es mucho más cómodo gobernar sin un Poder Judicial eficiente y sin un Tribunal Constitucional. Pero eso no es lo que establece la vida democrática y la vida constitucional. Entonces, si hemos avanzado tanto en lo económico, debemos también poder avanzar en lo institucional, porque al final de cuentas estos errores institucionales pasan la factura al país, no solamente al gobierno, sino al país. Entonces, no se puede incurrir en aquello que se criticó durante el gobierno autoritario de Fujimori, de tener sometido al Poder Judicial o tener controlado al Tribunal Constitucional, cuando por vía indirecta se logra prácticamente lo mismo, ¿no? Pero lo que hay que hacer es dar una señal positiva al país y nombrar a magistrados independientes que puedan hacerse cargo de las tareas tan importantes que tiene el Tribunal Constitucional. Pero está, digamos, debilitado el Tribunal Constitucional, no obstante, doctor, y usted lo sabe bien porque representa a la pesquera Aurora. Ha habido un fallo del Tribunal Constitucional que exige al Ministerio de la Producción o al Ministerio de Pesquería darle un permiso de pesca, y este fallo ya ha salido del Tribunal Constitucional en 2 ocasiones. Hemos visto este caso la semana pasada, lamentablemente porque hubo una incursión de Isaac Humala en este tema, pero después, aclarando las cosas, parece que sí tiene razón Aurora, y este fallo no se cumple. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se cumplen los fallos del TC? Primero, porque hay una crisis de legitimidad, ¿no? El tribunal, que ha tenido un rol importante en la jurisprudencia en los últimos tiempos, de alguna manera ha entrado en una crisis de legitimidad, en unas pugnas internas por ver quién tiene la presidencia, como si esto fuera lo más importante, y se ha dejado de lado la labor jurisdiccional en parte. Y eso hace que la administración pública pues no cumpla los fallos. No solamente es el caso de Produce, es el caso de Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tampoco cumple con una sentencia del tribunal, y es el caso de la SUNAT, que tampoco cumple fallos del Poder Judicial. ¿Por qué no? Porque ahora que les han aumentado los poderes jurídicos, ¿no es cierto?, creen que están por encima del Poder Judicial. ¿Y lo están? No, por supuesto que no, porque es la administración pública, y dentro de la Constitución las órdenes de los jueces se tienen que cumplir. Y el Ministerio de la Producción, la ministra, dice que no van a cumplir con darles el permiso, a pesar de que ahora justo estuvo aquí un entrevistado que dijo, bueno, que evidentemente había incurrido en un error, entre comillas, y sí habría pues la anchoveta suficiente para haber permitido la pesca y otorgar ese permiso. Lo que ocurre es que, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República está obligado a cumplir y hacer cumplir las decisiones judiciales en general. Y en eso se incluyen las sentencias del Tribunal Constitucional y las sentencias interamericanas de la Corte Interamericana. Y si el presidente de la República está obligado a hacerlo, todo el Poder Ejecutivo y los ministros también. Pero el problema es que cuando se da el mal ejemplo, entonces cunde esto, y en el caso de Produce hay un subdirector de una dirección general que decide interpretar una sentencia del Tribunal Constitucional y decide no cumplirla, ¿no? Porque le parece que no está clara. Lo mismo ocurre con la SUNAT, lo mismo ocurre con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en general se está haciendo una práctica en virtud de la cual, entre comillas, se le saca la vuelta a los fallos judiciales con interpretaciones administrativas, cuando la pirámide dice que es al revés. Las autoridades administrativas deben cumplir los fallos en sus propios términos, sin interpretaciones, sin dilaciones, bajo responsabilidad. Justamente eso trata el equilibrio de poderes, ¿no? El equilibrio de poderes hace que el Poder Ejecutivo esté sometido al Poder Judicial y esté sometido al Tribunal Constitucional. Pero cuando el Poder Judicial está debilitado y no tiene fuerza, y cuando el Tribunal Constitucional pierde legitimidad en parte, ocurre pues que la administración pública se envalentona y decide deponer los fallos. Esto al final le pasa la factura al país porque, digamos, si no hay seguridad jurídica y si las sentencias judiciales no se cumplen en sus propios términos, pues vamos a entrar en una crisis de institucionalidad que va a terminar afectando la economía, la estabilidad y la propia democracia, ¿no? Entonces se trata de cumplir con los fallos que están en el Poder Judicial, porque eso es parte del equilibrio de poderes. En un país desarrollado sería inimaginable pensar que una decisión del Poder Judicial va a ser depuesta por un funcionario menor de un ministerio, ni tan siquiera por un ministro, ¿no? Porque podría ser censurado y eventualmente destituido. Fíjese que la ley orgánica del Tribunal Constitucional y el propio Código Procesal señalan que cuando un funcionario es renuente a acatar una sentencia constitucional, él puede ser destituido y su jefe inmediato.
y esto alcanzaría inclusive a los ministros. Pero para eso pues las instituciones requieren fortaleza y requieren legitimidad para hacerse sentir y hacer sentir su fuerza, ¿no? Si un ministro no cumple con un fallo del Tribunal Constitucional, ¿qué puede pasar? Podría ser censurado y destituido. ¿Pero eso realmente va a pasar, doctor? Bueno, depende, pues si el Poder Judicial y el Tribunal son fuertes e independientes, tendría que hacerlo. Pero cuando están debilitados, entonces la administración pública crece de manera desmedida y termina gobernando, administrando, legislando y juzgando por sí misma, ¿no? Porque parece que la ministra de Producción se ha reído del fallo del TC, ¿no? 2 fallos. Sí, bueno, hasta ahora no le he hecho caso y sus funcionarios tampoco, y le dan una interpretación y reinterpretación, y al final de cuentas, pues los justiciales, es una mesida, en realidad, los ciudadanos doctor, terminamos perjudicados con este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una clara vocación democrática, porque el mensaje que se da es: yo cumplo con lo que me gusta, yo cumplo con lo que me conviene, no cumplo con lo que estoy en desacuerdo, ¿no? Perfecto. ¿Qué le parece, para terminar, el fallo que ahora pues, se convirtió en un fallo histórico del juez Malson Urbina a propósito de la parada? Esto desprestigia un poco al Poder Judicial. Desprestigia bastante, ¿no? Porque es la antítesis de lo que tiene que ser un fallo. Para empezar, los jueces dan sus fallos en silencio. No salen a publicarlos, no salen a defenderlos, ¿no? Y para continuar, los fallos tienen que tener una coherencia interna, ¿no? Yo he tenido oportunidad de leer la sentencia y la verdad es que... Es una obra de arte, ¿eh? No, la verdad es que dista mucho de ser una sentencia jurídica y sólida como la que se espera del Poder Judicial. Yo estoy convencido que la Corte Superior pronto va a rectificar esto, ¿no? De hecho, quien firmó esa sentencia ya no está en el Poder Judicial y es bueno que sea así. Yo creo que hay que poner las cosas en orden y el Poder Judicial internamente, como el Tribunal Constitucional, se tiene que autorregenerar también. De acuerdo. Ha estado con nosotros el doctor Aníbal Quiroga, abogado y constitucionalista, explicando los peligros de tener un tribunal constitucional debilitado, sobre todo en el contexto político actual. Muchas gracias, doctor, por haber estado en Buenos Días, Perú. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos con más en el programa.